De acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes, al instituto, que me ha permitido la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, tanto de este lado del océano como del otro lado también. Muchas gracias al comisario principal Marceliano también por la oportunidad que me da, y muchas gracias a todos los que estáis ahí, Laura o José Miguel, por la oportunidad que me dais de estar aquí hoy para explicar una ponencia de derecho penal y concretamente relacionada con la jurisprudencia en materia de blanqueo de capitales. Tengo que decir que el delito de blanqueo de capitales es importante sustancialmente por dos razones. Primero, porque el dinero es el flujo vital de todos los delincuentes, el medio por el que pueden ser aprehendidos, y segundo, porque el blanqueo de capitales mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública. Veremos que en la historia del blanqueo de capitales es una historia de evolución que va primero a considerarse como algo atípico en razón de que estamos en presencia del agotamiento del delito, un delito de carácter patrimonial, por ejemplo, que ha obtenido unos rendimientos económicos ilícitos y por tanto delictivo, pero que apropiarse de ellos no tiene una respuesta penal específica. En segundo lugar, el segundo paso que se da es, como veremos después, el paso de la receptación. Se considera que debe dificultarse la oportunidad de aprovecharse de los medios ilícitos por parte de los delincuentes si estos son adquiridos por otras terceras personas que se llaman peristas o receptadores con objeto de que lo puedan vender, y es una forma más mediante cual el derecho trata de cortar ese circuito económico para dificultar que el delito no sea una actividad rentable, efectivamente. Y por último, el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales está basado, como digo, en que es el flujo vital de muchos delincuentes y, por tanto, ese es el punto de vista en el que hay que incidir sobre ellos. Este medio de criminalizar tal actividad es muy útil, como veis en la diapositiva, porque permite la captura del delincuente precisamente en función de esos flujos económicos que son su punto débil. El delincuente realiza su actividad delictiva en la mayoría de las ocasiones para conseguir activos económicos, para conseguir dinero. El estafador porque quiere engañar a su víctima y quiere obtener ilícitamente su dinero. El ladrón porque accede a una casa y realiza esa misma actividad con esa misma finalidad. El defraudador fiscal. En fin, todos los delitos, prácticamente la mayoría de delitos, tienen un componente económico. Y eso es conocido, y ese es el punto débil de las redes delictivas. Es muy útil también para luchar contra las organizaciones criminales, que tienen que disponer de todo este dinero, estos activos patrimoniales, y por tanto su punto flaco está ahí. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que hablamos, desde el punto de vista de la investigación patrimonial, de la investigación policial, desde el punto de vista de la criminalística, es muy útil una buena investigación patrimonial en esta materia, que en este caso va a ser, como vamos a ver a continuación, complicada. De tal manera que se destaca que este delito de blanqueo de capitales ha nacido para castigar a quienes pretendan encubrir y rescatar esos beneficios provenientes de los delitos. Claro, se llama lavado de dinero este delito, al blanqueo de capitales, porque procede de que una serie de delincuentes en Estados Unidos ponían lavanderías como pantalla económica para establecer un negocio aparentemente lícito, aparentemente limpio, valga el juego de palabras, para obtener una serie de rendimientos que volvían después al retorno a esos propios delincuentes. Era, en término inglés, money laundering, en el que se produce este aspecto, digamos, del nacimiento del blanqueo de capitales a través de lavanderías en Estados Unidos. Aquí reside la clave de política criminal. La puesta en marcha de una estructura de transformación contamina este dinero
que a su vez contamina el negocio, que a su vez contamina sucesivamente las ganancias obtenidas por ese negocio. Por eso ha señalado esta sentencia que tiene en pantalla del Tribunal Supremo, la 299-2021 de 8 de abril, que se trata de un proceso temporal dinámico. Este no es un delito que se agote en un momento, sino el blanqueo de capitales requiere una actividad a lo largo del tiempo dinámica y que tiene un periodo temporal en ocasiones largo. Y esta sentencia también establece algo muy importante para lo que estamos hablando desde el punto de vista jurídico, que es que el último momento consumativo a partir del cual habría que empezar a contar la prescripción sería la última transformación del dinero mediante esos grados de contaminación que decimos. ¿Qué es el blanqueo de capitales? Lo dice esta sentencia del Tribunal Supremo Español de 13 de enero de 2006. Consiste en incorporar al tráfico legal de bienes, dinero y ganancias en general obtenidas en la realización de actividades delictivas. Este es el concepto básico, el concepto jurídico básico del blanqueo de capitales. ¿Cómo se hace? Pues normalmente se realiza mediante la introducción de esos capitales en el torrente legal mediante una serie de adquisiciones de bienes inmuebles, apertura de establecimientos aparentemente dedicados a realizar operaciones normales para después obtener un sistema de recursos. Nos preguntamos ahora, por tanto, en qué consiste, que lo hemos visto ya, y en qué no. Y no consiste en el simple hecho de adquirir o poseer o utilizar los beneficios provenientes de una actividad delictiva. Miren, aquel ladrón que acaba de atracar un banco, obtener una suma importante de dinero, llega a casa y por tanto la posee y la guarda debajo del colchón o en un lugar escondido, no está blanqueando dinero. Para que el blanqueo surja como delito, ha de llevarse esa actividad al flujo económico aparentemente legal. Es decir, tiene que realizar esa actividad para ocultar o encubrir su origen ilícito. Por tanto, es algo que tiene una dificultad de investigación y una dificultad de prueba. Obsérvese que las operaciones de blanqueo de capitales, si no fuera porque el dinero que se utiliza en ellas procede de actividades delictivas, serían totalmente legales. Ahí es donde la diferencia de las demás. Una compraventa de un negocio, una compraventa de un piso, una compraventa de un yate o de un coche de alta gama puede ser una operación legal, como sabes. Pero si ese dinero es procedente de una actividad delictiva y además se ha realizado con objeto de que enturbiar, de camuflar su procedencia, estamos ya en condiciones de hablar de un delito de blanqueo de capitales. Por eso el modus operandi es enorme porque afecta a toda la cantidad de negocios que pueden establecerse de forma aparentemente lícita, que tengo puesto en la diapositiva, por ejemplo, una sociedad instrumental. En esa sociedad instrumental que se constituye, se realiza unas aportaciones, en principio pequeñas o más o menos simbólicas, pero después se va inyectando dinero a esa sociedad instrumental, que es un dinero procedente, por ejemplo, de la droga. Un dinero, por ejemplo, procedente de las ganancias de la droga. Y en esa sociedad instrumental empieza a crecer porque está alimentada con cuantiosas cantidades de dinero, de la procedencia que decimos. Y a partir de ahí empieza a comprar más y más inmuebles o negocios o vehículos, o en fin, entra en el negocio aparentemente legal de lleno para después realizar una operación de retorno. Este proceso de retorno es lo que está ahora en pantalla. El dinero, la base del blanqueo de capital es el que el dinero procede del delito, después se invierte en bienes y servicios en empresas y los productos o beneficios de tales actividades vuelven al delincuente de forma blanca, aparentemente lícita, convertidos en un aumento de su patrimonio que incluso tributa Hacienda y entonces con apariencia de ilícitos. Ese delincuente que comenzó ese proceso invirtiendo esas cantidades han vuelto a él en forma de un patrimonio
que aparentemente, como digo, es lícito y que incluso tributa Hacienda por él, estando blanqueado. Por eso la investigación es difícil siempre y no puede tratarse de un delito de sospecha, sino es un delito que tiene que estar perfectamente probado, porque la presunción de inocencia protege a este tipo de delincuentes, a este tipo de acusados, como a todos los acusados en cualquier proceso penal, y por tanto no nos podemos basar en su enjuiciamiento en sospechas, sino en pruebas concluyentes. Las fases de este retorno están puestas en esta sentencia relativamente reciente, de 12 de noviembre del año 2019, que es la de colocación, el encubrimiento, ensombrecimiento y de integración o reintegración de retorno a la persona que inició esas fases. Frente a ello tenemos también entonces otros actores en esta escena. En esta escena del blanqueo no solamente aparece el delincuente inicial, sino aparecen también unos compradores de activos que podemos llamar tóxicos. Aquella persona que compra o que vende un determinado producto, un piso, como decíamos, un negocio, una discoteca o un bar, aquello que lo vende y se lo están pagando con un dinero que él no sabe de dónde procede, nada tendremos contra él si él no tiene conocimiento de esta procedencia. Pero si tiene conocimiento de esta procedencia, entrará también como un actor más del delito de blanqueo de capitales, de tal manera que será un coautor de un blanqueo de capitales. Y a veces, para complicarlo más en este escenario, aparecen testaferros. Los testaferros son aquellas personas que no tienen que ver ni con unos ni con otros, pero que son, formalmente, pero que son materialmente los que realizan el negocio ante la administración, ante los instrumentos notariales o instrumentos documentales que se quieran emplear. Estos testaferros saben perfectamente que están suplantando la personalidad de otra persona, que es quien les está dando este dinero procedente del delito, para desempeñar un papel que ese papel realmente es el papel de un intermediario que aparece como principal cuando realmente su papel es el de testaferro de otro. Otra dificultad más, por tanto, para la investigación de este delito. De tal manera que esto también lo ha dicho la jurisprudencia, porque es relativamente frecuente esta configuración, tratándose de pluralidad de personas organizadas, férreamente organizadas, no se precisa que todos y cada uno realicen los elementos nucleares del tipo. Basta con que tengan pleno entendimiento y voluntad y presten su ayuda con aportes relevantes al fin apetecido por todos. De tal manera que, como digo, requiere una prueba concluyente. Aquí no se tolera la inversión de la carga de la prueba, por más que algún sector implicado en este tema lo haya pedido. Algún sector implicado en el tema ha dicho, bueno, vamos a invertir la carga de la prueba y si alguien tiene una cantidad de dinero sobresaliente, voluminosa, y que no tiene medios lícitos de dónde haberla podido obtener, pues con esos dos elementos vamos a dar un paso más y decir usted es autor de un blanqueo de capitales. No, eso no lo tolera la presunción de inocencia y por tanto no podemos dar ese salto. Ese salto se da en ocasiones con los incrementos patrimoniales no justificados en materia tributaria, pero en el aspecto penal, en la prueba penal, no se puede dar ese salto, digamos, en el vacío, no se puede dar. Por tanto, en esta sentencia se repite otra vez. Año 2019, 24 de octubre. No goza el blanqueo de capitales de un régimen probatorio relajado, ni legal ni jurisprudencialmente. No es un delito de sospecha. Exige, como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra ese origen criminal y no meramente ilícito de esas cantidades de dinero. Y esa será la dificultad y habremos de aplicar, sin embargo, prueba indiciaria normalmente para realizar un resultado concluyente en materia
en materia probatoria. ¿Qué será esto? A través de una prueba de indicios. Como sabéis, la prueba de indicios se basa en la exigencia de un hecho base que se ha de probar con toda consistencia y a partir de ahí realizar una deducción de donde, conforme a las reglas del criterio humano y de la experiencia humana, seamos capaces de establecer una consecuencia. Nosotros sabemos que cuando vemos humo es porque hay fuego. No vemos el fuego directamente, pero estamos en condiciones de asegurar que hay un fuego detrás de ese humo que es. Este es un ejemplo muy básico el que pongo, pero en la prueba de indicios es eso, unos marcadores indiciarios que saltan a la vista y que llegan a la conclusión de que la consecuencia es correcta desde el punto de vista de su estructura y de su configuración racional. El juicio de inferencia se basa en eso. ¿Y cuáles son esos indicios? Los indicios son estos tres que están en pantalla. Un incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo ponga de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias. En segundo lugar, la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen ese incremento patrimonial y, en tercer lugar, la constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefaciente o con personas o grupos relacionados con los mismos. Estos son los tres elementos que maneja la jurisprudencia. En esta sentencia de este año 2022, 18 de mayo, la prueba indiciaria cumplía satisfactoriamente estos parámetros y decía cuya hilación lógica permite en el caso llegar a una inferencia dotada de excepcionales marcadores de conclusividad. El recurrente crea un modelo de transformación de ganancias, etc. Y en otras ocasiones, sin embargo, pues se tiene que llegar a la conclusión en el análisis del recurso, en el control del recurso, el control de legalidad que se realiza, como esta sentencia año 2021 que está en pantalla, dice, no se detallan en la sentencia los indicios plurales que permitan inferir la existencia del blanqueo de capitales ni de la falsedad documental y, por tanto, hay un déficit probatorio que ha de arrastrar un pronunciamiento absolutorio. Ni que decir tiene, naturalmente, que este tipo de delitos, y ya tenemos que enfrentarnos a él directamente, no es solamente un delito nacional. Puede serlo, puede darse un blanqueo de capitales dentro de un territorio de un Estado, pero a veces está concebido como una configuración internacional. Por eso, en el Código Penal español se contiene el artículo 301, apartado cuarto, y dice: el culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieran los bienes o los actos penados en los apartados anteriores hubieran sido cometidos total o parcialmente en el extranjero. Es decir, establece la posibilidad de, aunque parte de los actos realizados en este proceso de blanqueo se hayan llevado a cabo en el extranjero, la jurisdicción española pueda enjuiciar y, en su caso, sancionar estos hechos, aunque no esté en el listado del artículo 23 de los delitos denominados de jurisdicción internacional o jurisdicción universal. Y por otro lado también las normas procesales recientemente modificadas, como por la Ley 41/2015, 5 de octubre, han permitido también que en los procesos penales se sigan conjuntamente aquellos delitos de donde proceden los bienes que van a ser blanqueados después y el propio delito de blanqueo que va a ser tomado como delitos conexos. Como novedades también tenemos nuevos modos de persecución, que no tengo tiempo en explicarlo de forma pormenorizada, pero que nos aportan elementos de investigación sustanciales en esta materia, como la Ley Orgánica 9/2022 de 28 de julio, que entre otras cosas lo que hace en su disposición final primera es modificar nuestra ley de blanqueo de capitales y crear un fichero de titularidades financieras que será muy útil para la investigación de este tipo de blanqueo de capitales, porque la declaración tiene que contener datos identificativos de cuentas,
de una serie de cuentas, cajas de seguridad, etcétera. Al punto, y esto está ahora, de que estos son los órganos que pueden acceder a ese fichero de titulares financieras, como son los órganos jurisdiccionales competentes en la investigación de estos delitos, el Ministerio Fiscal, la Fiscalía Europea, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas con competencia estatutariamente asumidas en esta investigación de estos delitos graves, organismos de recuperación de activos, como la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, Vigilancia Aduanera, CNI y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Estos son a través de unos puntos de acceso cuyo control se ha encargado a un miembro del Ministerio Fiscal. Por tanto, históricamente, y esto ya lo he dicho, era una fase de agotamiento del delito después de la receptación, y para que no para que no sea rentable el delito, aparece el blanqueo de capitales. Pero incluso antes del blanqueo de capitales, fijaros, antes del blanqueo de capitales, mientras el autor tiene una serie de elementos patrimoniales que todavía no ha blanqueado, pero que están en su poder y que son consecuencia de su actividad delictiva, emergen otros instrumentos procesales que tratan de combatir eso precisamente, que son los decomisos, que está en una fase intermedia entre el delito y el blanqueo. De tal manera que tenemos ahora, mediante la Ley Orgánica 1/2015, tres situaciones, tres decomisos. Un decomiso sin sentencia, un decomiso ampliado y un decomiso de bienes de tercero, con la novedad que supone en nuestra legislación el decomiso ampliado. Decomiso que tiene necesidad de plantearse y debatirse en el juicio oral y que debe acordarse en una resolución motivada a raíz de una solicitud de las acusaciones. También tenemos la ORGA. La ORGA es una oficina de recuperación y gestión de activos que está funcionando muy bien, en el sentido de que aquellos activos provenientes de un delito que son decomisados se entregan a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos precisamente para la lucha frente a la criminalidad. De tal manera que esta oficina se encarga de la conservación, la realización o la utilización y concede su utilización, su uso a fuerzas y cuerpos policiales con objeto de que estos mismos instrumentos decomisados puedan servir para atajar delitos que se estén cometiendo o investigaciones futuras. Volvamos al blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales, precisamente porque se incardina la fase de agotamiento del delito, hubo una polémica durante un tiempo que se llamó el autoblanqueo impune. Se pensaba en un principio, aunque el Tribunal Supremo había salido al paso de estas interpretaciones, pero se pensaba en un principio que colocar los activos tóxicos procedentes del delito en una serie de instrumentos o lugares financieros para tratar de camuflar su origen, eran algo que tenía que ser consustancial del delito, era una especie de agotamiento, no tenía por qué incidir el legislador en esta materia y se habló del autoblanqueo impune. Tuvo que intervenir el legislador mediante la reforma a la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio para intentar dejar claro que la actividad de autoblanqueo, es decir, blanquear las propias ganancias de un delito cometido por el autor, sean también una actividad penalmente perseguible. También otro instrumento extraordinariamente efectivo que está intentando luchar contra el blanqueo de capitales, que son pues, las normas sobre el pago en metálico que las restringen. ¿Cuántas veces hemos visto en las investigaciones penales de blanqueo de capitales que se están adquiriendo bienes, muebles o inmuebles o negocios con dinero en metálico, con dinero que se lleva en un maletín y que se entrega en el propio instrumento notarial ante notario para el pago del precio que el comprador paga al vendedor?
Esto se veía con malos ojos porque es una fuente pues, de camuflaje tremendo del dinero. Entonces, las legislaciones han intentado, todas ellas, y están marcando límites al pago en metálico. En nuestro país, por ejemplo, está limitado a 2.500 euros. Por encima de 2.500 euros ha de pagarse mediante otros instrumentos de pago, como las transferencias, cheques, en definitiva, modos de pago y medios de pago que dejen un rastro de la procedencia del dinero. Pero este asunto, y por eso lo tengo en pantalla, dio lugar a que se planteara dos cuestiones acumuladas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Concretamente venían del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo de Alemania sobre la legalidad de este aspecto. El TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, realiza que es posible, o sea, interpreta que es válido, merced a los instrumentos legales con que cuenta la Unión Europea, para realizar este tipo de limitaciones. Que si bien no puede limitarse en absoluto el pago del dinero en metálico, dice esto no puede hacerse, no se puede decir que todas las operaciones se paguen con medios e instrumentos de esta naturaleza, con tarjetas, cheques, como decía, transferencias, pero sí que puede establecerse en base a este interés en una serie de cantidades, como ocurre en España, como hemos dicho en el artículo 7 de la Ley 7/2012 de 29 de octubre. Vamos avanzando en cuanto al uso de blanqueo de capitales. Ni siquiera teníamos un término claro, decíamos, es un comportamiento afín a la receptación, y hasta que la Ley Orgánica 5/2010 es la que da un nuevo nomen juris, un nombre jurídico al capítulo 14, el título 13 del libro segundo del Código Penal, y se llama de la receptación y del blanqueo de capitales. Se regula en el Código Penal los artículos 301 a 304 y está complementado desde el punto de vista administrativo por la Ley 10/2010, que es la de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. El bien jurídico protegido es doble. Por un lado, esta legalidad en la formación de capitales y, por otra parte, el interés público en la averiguación de los delitos y de sus responsables. ¿Qué dice el Código Penal al respecto? Pues dice lo siguiente, en el artículo 301. Dice que incurre en un delito de blanqueo de capitales, en el apartado A, el que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva cometida por él o por cualquiera tercera persona. Fíjense en todo caso cómo los verbos son muy amplios: adquiera, posea, utiliza, convierta, transmita. Toda la actividad de transformación del dinero procedente del delito entra en esta tipología, y a veces de forma amplia, en el sentido de que se utilizan verbos tan similares como poseer o utilizar. También llega a la conclusión de que es delito el autoblanqueo, que ya no puede dejar de ser impune, porque obsérvese que expresamente dice que la actividad económica puede haber sido cometida por el mismo delincuente, el mismo blanqueador, o por un tercero. Por tanto, eso ya queda meridianamente claro que el autoblanqueo no se impune, que el autoblanqueo está incurso en el tipo penal del artículo 301 del Código Penal. Y por otra parte, antes decíamos siempre que el dinero proceda de un delito, primero un delito grave, después de un delito, y ahora dice de una actividad delictiva, lo cual es mucho más extenso. Es una configuración tipológica mucho más grande, porque actividad delictiva puede llevar incluso a casos en que no haya sido penada esa actividad por una eximente, por ejemplo, pero que sí estemos en presencia de una actividad delictiva en sustitución de lo que antes se decía el delito. Esta es la letra B. La letra B en su tipología es realizar cualquier otro acto para ocultar
o encubrir su origen ilícito. Como veis, si no era poco amplio la denominación anterior, ahora se extiende mucho más. Ahora se extiende mucho más y ya se habla de cualquier otro acto, el que sea, para ocultar o encubrir su origen ilícito. Realizamos una crítica al legislador en haber puesto la palabra ilícito ahí cuando debió poner delictivo, porque ilícito y delictivo no es exactamente lo mismo y el legislador no puede utilizar una inapropiada sinonimia. Debiera ser para su origen delictivo, que es como debe interpretarse este precepto. Por lo demás, es muy extenso y de alguna manera choca con el llamado principio de taxatividad, el artículo 4.1 del Código Penal. Después hay una tercera tipo de comportamientos también que están incluidos en el 301 como tráfico como blanqueos, que en realidad no lo son. Si los leemos, vemos realizar cualquier otro acto para ayudar a otra persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Esto está en el Código Penal, pero cuando se ha estudiado, y lo vamos a ver que el Tribunal Supremo lo ha estudiado, viene a decir, estamos hablando en realidad de un encubrimiento. Si ayudas a otra persona para eludir las consecuencias legales de sus actos, no estás blanqueando, estás en realidad encubriéndole. Por eso esta sentencia de 23 de febrero del año 2022 dijo que era correcto que la sala, de cuyo asunto procedía la sentencia recurrida, había condenado por encubrimiento, que era homogéneo al delito de blanqueo de capitales y se mantenía la sentencia de instancia. Y por último, un blanqueo sucesivo. El blanqueo sucesivo es el blanqueo del blanqueo, es decir, las actividades que proceden de un delito y que van dirigidas a seguir blanqueando y contaminando son blanqueos sucesivos que están también dentro del Código Penal. Es obvio que en supuestos prolongados en el tiempo, la acción de blanqueo produce resultados blanqueadores que generan a su vez nuevos blanqueos. Esto es evidente. Un bien blanqueado no es un bien jurídicamente blanco, legal, sino es un bien contaminado por el blanqueo inicial. ¿Qué diferencias tiene con la receptación? Porque a veces se ha visto que entonces casi no hay diferencia. Bueno, hay alguna diferencia. Por ejemplo, el delito de procedencia en el blanqueo es cualquier delito, mientras que la receptación tiene que ser necesariamente un delito frente del patrimonial en la receptación. Y como delito que es, autónomo que es, no es aplicable la cláusula de la menor punición, que sí es aplicable en la receptación. La tentativa que tienen ahí es prácticamente imposible, pero algún caso de laboratorio se ha dado. Es, como digo, un delito autónomo, pero que requiere una mínima identificación con respecto al delito de donde proceden los bienes. No se puede decir procede de algo delictivo, no se puede decir procede de algo delictivo. Hay que identificar de alguna manera de dónde proceden los bienes. Si no ha habido ganancias, no puede haber autoblanqueo, porque en todo caso es un delito de naturaleza económica, en el sentido de que requiere el blanqueo, ya el ingreso en una actividad económica. Se plantea a veces en el caso de blanqueo si la posesión es un acto de blanqueo. Y eso, claro, da lugar a una discusión jurídica. Montarse en un coche robado, conducirlo, esconder o ver la televisión, un aparato de música robado, es un acto de blanqueo de capitales, aunque sepas la procedencia de ese vehículo. Pues no, hay que combinarlo con un criterio, un ánimo tendencial, que es para ocultar o encubrir su origen ilícito. De tal manera que eso es lo determinante. Esconder el dinero no es un acto de blanqueo,
utilizarlo en bienes de uso corriente o en usos o servicios ordinarios tampoco, montar en un taxi con un dinero que sabes que el delincuente lo ha obtenido, sabe del último robo que hizo, no será un blanqueo de capitales, pero sí lo será otros actos como poner vehículos puestos a nombre de terceros, hacer cuantiosos gastos de inversión, realizar una serie de instrumentos negociales o de instrumentos financieros, es decir, todo aquel, la clave está todo aquel que sirva para esconder o camuflar el origen ilícito del delito. Eso es lo que constituirá un delito de blanqueo de capitales. La complicidad podrá ser posible y se apreciará cuando, no concurriendo las circunstancias antes expuestas caracterizadoras de la cooperación necesaria, exista una participación accidental no condicionante y de carácter secundario. En cuanto a más problemas, tratábamos aquí, es más, yo trataba de la preterición de algunos tipos agravados, yo decía, ¿por qué si está previsto que de la corrupción sea un tipo agravado, si el dinero procede de las drogas sea también un tipo agravado, y no si procede de la trata de seres humanos, por ejemplo, si procede de la prostitución, etcétera? Bueno, pues el legislador ha rellenado este hueco, desde mi punto de vista, en las normas que vamos a ver en los subtipos agravados que vienen a rellenar digamos, esa ausencia. La pena imponible es una pena que va desde 6 meses a 6 años y multa, junto con una inhabilitación y una cláusula temporal de establecimiento. Por tanto, es una pena que tiene una variación bastante grande en cuanto a su extensión cuantitativa, de 6 meses a 6 años de pena privativa de libertad más multa. Y los actos preparatorios y las resoluciones manifestadas de voluntad, la provocación, la conspiración y la proposición también están penados en el delito de blanqueo de capitales. Frente a ello, desde el punto de vista europeo, pues se ha tenido una cuarta directiva que tratan de realizar a los países cómo tienen que uniformar sus legislaciones, y últimamente una quinta directiva que es la que está en pantalla, de fecha 30 de mayo de 2018, que es la directiva 2018-843-UE del Parlamento Europeo y del Consejo, que es la llamada quinta directiva, la vigente y la que ha también ocasionado modificaciones legales en la legislación española, como por ejemplo el Real Decreto Ley 7/2021 que está en pantalla. Por tanto, es necesaria una estricta prueba de la procedencia de los bienes, nos servimos de la prueba indiciaria, como decimos, y utilizamos como referencia nada más los conceptos de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, definiciones que tienen aplicación para el punto de vista administrativo y que nos dan en ocasiones una referencia que puede ser o no aplicable al concepto penal de blanqueo de capitales, porque cuando un tribunal penal interpreta el delito de blanqueo de capitales, solo lo hace con los mimbres, solo lo hace con la nomenclatura del Código Penal en los artículos 301 y siguiente. Pero ya, por ejemplo, esta legislación administrativa, que después se reformó el Código Penal desde este punto de vista, ya iniciaba lo que decíamos antes, de que el autoblanqueo debía ser un autoblanqueo típico, lo cual se reformó y así se acuñó por la Ley Orgánica 5/2010. Los conceptos globales. Esto es otra cuestión que debemos hablar en el blanqueo de capitales, en el sentido de si decíamos que esta actividad es dinámica, ¿no? Y que no es solamente la inversión y compra de una empresa, sino a lo mejor la compra de otra, la compra de otro establecimiento, la colocación de unos activos financieros, etc. Entonces, la cuestión es, ¿existe un delito para ello? Es decir, ¿se tiene que calificar de un solo delito todo
o pueden ser o deben ser tantos delitos cuantas colocaciones de cantidad de dinero procedente de una actividad delictiva. Lo ha resuelto la jurisprudencia española en el sentido que aplica el concepto global de acción, es decir, que se aplica un solo delito, aunque haya habido varias colocaciones de capital, si todo obedece a una misma operación financiera y en unos términos temporales, digamos razonables. Catálogo cerrado para el delito antecedente. Algunos países como Portugal lo tienen. Sin embargo, nosotros decimos una actividad delictiva y puede ser una actividad delictiva de cualquier naturaleza que se trate, siempre claro que tenga un componente económico. Vamos allá para ir terminando, estos son los indicios que aplicamos generalmente en los tribunales y que se han acuñado por la jurisprudencia: importancia de la cantidad, utilizar, por ejemplo, los pagos en metálicos es un indicio importante de blanqueo de capitales, porque quien paga, cuando se podía, quien paga una determinada cantidad, un piso, con 80.000 euros que saque directamente de su bolsillo, de esa cartera, pues ya es un indicio valorable a esos efectos y que sea prueba única, pero ya es un indicio que son, como tengo en la diapositiva, orientativas. De tal manera que vamos ya y terminamos con los subtipos agravados. Los subtipos agravados son por los delitos de procedencia de los bienes blanqueados. Primero, si los bienes proceden del narcotráfico. La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. ¿Qué es esto? El nacimiento del delito de blanqueo de capitales, que, como sabemos, pues nació desde el punto de vista de la colocación de dinero procedente de la droga. Por tanto, este es el primer tipo agravado que coloca el Código Penal. Segundo es la corrupción. La corrupción, que tenía un componente más estrecho, se ha ensanchado de forma notable, como vamos a ver, por la Ley Orgánica 6/2021 de 28 de abril, es decir, del año pasado, que establece todos estos. Si el dinero procede de trata de seres humanos, de prostitución, como antes yo decía, de explotación sexual, de corrupción de menores, de corrupción en los negocios, de derechos de los ciudadanos extranjeros, de ordenación del territorio y de urbanismo, en este supuesto, es decir, en delitos que sean relacionados con las actividades ilícitas de la administración pública, también hay un tipo agravado de blanqueo de capitales. Y a veces por el entramado de su comisión, por la organización, se imponen las penas en su mitad superior cuando están organizados los autores, y si además son jefes, administradores o encargados, se impone la pena superior. Y la Ley Orgánica 6/2021, es decir, desde el año pasado, también hemos establecido una agravación específica para el caso de que quienes realicen este tipo de actividades de blanqueo de capitales sean sujetos obligados, conforme a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, para cometer este tipo de capitales. Incluso la reciente ley de septiembre de este año de creación y crecimiento de empresas también establece una configuración especial de sujetos obligados que afectará también para este mismo subtipo agravado. De tal manera que finalmente, por la condición personal del reo, también existirá otra agravación específica en el caso de que se trate de empresarios, intermediarios en el sector financiero, facultativos, funcionarios públicos, trabajadores sociales, docentes o educadores, cuando el delito se haya cometido en el ejercicio de su cargo, profesión o oficio, no porque tengan esta profesión particularmente, sino porque han cometido el delito de blanqueo de capitales en su condición personal como relativa a esas actividades que ostentan cada una de ellas. Y los abogados no están en este listado, como hemos visto, y por tanto una sentencia del Tribunal Supremo que está en pantalla
dejó de aplicar ese tipo de su tipo agravado precisamente por esa ausencia en la determinación. En cuanto a los abogados, siempre es difícil, porque porque, digamos, hay que enjuiciar caso a caso. No es misión del abogado diseñar estrategias para recuperación del dinero de procedencia delictiva, por supuesto que no, y en este sentido podrían estar incursos en una participación delictiva, pero también es verdad que asesoran a los clientes en otro tipo de actividades totalmente legales como constitución de sociedad mercantil, junto al juego del secreto profesional, etcétera. Es decir, solamente cuando están contribuyendo de manera decisiva y con conocimiento de causa a la comisión de este delito, podemos hablar de un partícipe de blanqueo de capitales. Finalmente diré que se permite también el tipo imprudente, es decir, la cláusula relativa a que todos estos delitos pueden cometerse por imprudencia grave. Y nada más, esto es lo que les quería comentar y yo creo que me he pasado incluso un poquito de la hora y estoy a su disposición por si quieren realizarme alguna pregunta.